estaba quedando dormido cuando la alarma de la camioneta empezó a sonar. El control remoto no alcanzaba hasta allá para apagarla. ¿Qué está pasando?, me preguntaba. Pasaron como 20 minutos antes de que la alarma se detuviera. Al fin, me dije en voz baja, porque a pesar de que estaba lejos, el sonido se sentía como si lo tuviera a unos metros. Daba vueltas en el colchón. A partir de ahí sentí que no podía dormir, y cuando los párpados me pesaban, casi a punto de quedarme dormido. ¿Qué tal, comunidad de creephistorias de terror? Tomen asiento, apaguen las luces, relájense un poco del ajetreo del día y dejen que sus historias cobren vida. Lo que escucharán ocurrió en agosto del 2024. La persona que me contó esta historia prefiere mantenerse en el anonimato, por lo que lo llamaremos Daniel. Cuando hablé con él por teléfono, me quedó algo muy presente. Recuerdo que su voz tembló cuando dijo: "Las habitaciones ya están operando". Hizo una pausa y añadió: "Pero no sé si alguien ha logrado dormir una sola noche ahí". Él definitivamente no durmió, y lo que lo mantuvo despierto está a punto de entrar con ustedes. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal, creephistorias de terror? Un gusto, Jesús. Espero que se encuentre muy bien. Trabajo para una compañía de seguridad y comunicación en Veracruz. El año pasado un cliente nos contrató para armarle una red satelital de internet a la orilla del lago de Catemaco. Lo único que puedo decirles, por respeto a esos negocios, es que fue un trabajo para un señor que renta habitaciones en esa aplicación de hospedajes. Pero empecemos por el principio. Cuando recibimos el kit de Starlink, al día siguiente, yo ya estaba en camino a las cabañas. Fueron algunas horas de trayecto y el trabajo solo sería de un par de días cuando mucho. Bueno, de hecho solo de un día, ya con pruebas y capacitación de personal que los haría. Bueno, eso creía. Ahí fue mi primer error. No contaba con las inclemencias del clima, tanto así que al llegar a eso de la 1 de la tarde me recibió un tremendo aguacero. Era imposible trabajar en ese momento. El dueño del lugar, al que llamaremos Don Benito, me dio la bienvenida en una de esas cabañas principales. Tal vez era donde estaba el personal. Estaban él y su esposa. Yo les calculo más o menos unos 60 años. Ya se veían curtidos los dos. Al fondo, un señor aún más mayor recogía unas lonas mojadas y una viejecita me pedía la mochila para acomodarla, a lo que yo simplemente le comenté que así estaba bien. Aprovechando que el clima estaba lluvioso, decidí darles una capacitación sobre cómo funcionaba el internet. Así ya llevaría un avance. Don Benito aceptó. Después de todo, no era nada complicado y los reunió todos. Además de las personas que mencioné, se integró una señora que atendía la cocina y un joven que traía las llaves de todas las cabañas. En realidad eran muy poquitos, pero todos eran lugareños y sobre todo muy callados. No tuve ningún problema en las explicaciones que les di. Sin embargo, el tiempo parecía haber volado. Ya eran pasadas de las 5 de la tarde. Solo había una ligera luz de día.
Ese día definitivamente ya no trabajaría. Tendría que pasar la noche ahí. Por lo tanto, de una forma muy cortés, don Benito se disculpó como si él tuviese la culpa de aquella tormenta. Lo siento, joven. Creo que tendrá que pasar la noche aquí. Usted será el primer huésped de las cabañas, dijo don Benito con una ligera sonrisa. Le habló al muchacho de las llaves y le dijo que me llevara a la cabaña más alta. Al final de cuentas, ahí sería donde colocaría la antena. La instalación eléctrica ya la habían dejado desde que se armó la construcción, así que sería sencillo. Bajé las herramientas de la camioneta y junto con la mochila que ya traía, el joven me prestó un paraguas y me acompañó a la cabaña. Tenía una excelente vista. Podía ver las demás cabañas colina abajo. Además, el lago de Catemaco se veía escondido entre la lluvia. ¿Qué más podía pedir? Sin duda era sorprendente. Oiga, me dijo el joven antes de irse. En un rato más, doña Juliana le va a traer algo de comer. Pero, por lo que más quiero, oiga, después de las 9 no salga. Y si escucha algo raro, mejor duérmase. O haga otra cosa, pero no salga. Y si le tocan la puerta, ni se le ocurra abrir, oiga. Por favor. Me dio un mal presentimiento esa sugerencia, aparte de extraño. O mejor dicho, advertencia. El no saber por qué alguien te dice algo así es desesperante. Pero pronto, esa misma noche, supe por qué. Por más escéptico que yo fuera. La lluvia no paraba. Podía escuchar el sonido suave de las gotas pegando en el techo. El viento colándose por las ventanas y los destellos de relámpagos iluminando la selva a un lado y el agua al otro. De pronto, todo parecía ir bajando de volumen, como si la lluvia estuviera parando. Yo estaba sentado a la orilla de la ventana, viendo hacia afuera, cuando todo se iluminó. Ahí pude ver en la ladera entre los matorrales un rostro, borroso, confuso. Y de pronto se oyó el trueno y todo se volvió a oscurecer. Yo seguía viendo ese rostro. Por más que enfocaba, no distinguía con claridad. No sé si era algo que se asemejaba a una cara, pero ahí estaba. Tal vez ya me estaba quedando dormido y el volumen de todo volvió a subir. Di un salto del susto cuando alguien tocó la puerta. Vi el reloj en mi teléfono celular sin una sola barra de señal y eran las 8:35 de la noche. Cuando abrí, era doña Juliana. Traía un plato de peltre con un tamal, frijoles y queso, acompañados de unos chiles en vinagre. Buenas noches. No es mucho, oiga, pero es bueno, me dijo sonriendo y bajando la mirada. Oiga, señora, ¿anda alguien allá afuera? Es que me pareció ver a alguien allá en la ladera. Su rostro cambió de golpe. Recogió las bolsas con las que cubría la comida con prisa y abrió su paraguas. Pase buenas noches, señor, y duerma tranquilo. Cada quien en su lugar, cada quien en su lugar. No me dejó decir nada para cuando salió. Ya se había ido apresurada. En este punto yo estaba un poco molesto, pensando que solo querían asustarme. Me senté de nuevo en la mesa y me puse a buscar ese rostro entre los árboles,
pero ya no estaba. Estaba por darme el primer bocado cuando... Ahora sí me va a escuchar esa señora, dije, y abrí la puerta de golpe. No había nadie. Volví a ver la hora y el reloj marcaba las 9:10. Las palabras del joven de las llaves me resonaron en la cabeza, pero también me sentía confundido. No sentía que hubiera pasado tanto tiempo. Cuando cerré la puerta, clarito escuché que alguien corrió por el techo, de un extremo a otro. Podía casi sentirlo encima. Tal vez por instinto apagué todas las luces, pensando que alguien quería entrar, pero todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que los oídos me empezaron a zumbar. Y así estuve un buen rato. Ya no volví a escuchar nada. Mal comí a prisa y simplemente me fui a acostar. Después de todo ya andaba cansado. Y honestamente el ruido de la lluvia me arrullaba. Me estaba quedando dormido cuando la alarma de la camioneta empezó a sonar. El control remoto no alcanzaba hasta allá para apagarla. ¿Qué está pasando?, me preguntaba. Pasaron como 20 minutos antes de que la alarma se detuviera. Al fin, me dije en voz baja, porque a pesar de que estaba lejos, el sonido se sentía como si lo tuviera a unos metros. Daba vueltas en el colchón. A partir de ahí sentí que no podía dormir, y cuando los párpados me pesaban, casi a punto de quedarme dormido, una risa que venía de afuera, una risa que me puso la piel de gallina. Me senté en la cama tratando de ubicar el sonido, pero no sabía de dónde venía. Justo en la ventana de enfrente vi una sombra, un bulto delgado, largo, alto, parado afuera. Por más que quería enfocarlo, no podía. El corazón parecía que se me iba a salir. De nuevo la alarma de la camioneta empezó a sonar. Cuando volví la vista a la ventana ya no había nada, pero mi sensación de miedo empeoró. Podía sentir que alguien me vigilaba, casi podía ver personas o cosas entre los árboles, como si estuvieran escondidas por la oscuridad y envueltas bajo la lluvia. Pero esas cosas parecía que querían que yo las viera. Era muy rara esa sensación. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Toda la noche no pegué el ojo. No pude dormir en lo absoluto. Era una cosa extraña tras otra. Los ruidos de la puerta, los ruidos en el techo, la alarma de la camioneta, me aruñaban las ventanas como si fueran unas uñas de algo que aruñaba el cristal. Pero sobre todo, esa sensación de acecho. Las horas pasaron como si fuera cámara lenta. Y ya en la mañana, casi cuando empezó a salir el sol, muy temprano, escuché ruidos en la parte de enfrente. Sin dudarlo y harto de todo, abrí de golpe. Era doña Juliana, acomodando de forma suave un hilo de sal justo fuera de mi puerta. Con esto ya no te molestarán, me dijo. Aquí hay cosas que usted no puede entender. Son cosas que pertenecen aquí. Nosotros somos los intrusos. Si puede, termine su trabajo y váyase, porque ya le echaron el ojo. Usted no hizo caso de lo que le dijimos. Me dijo con una voz como triste y un poco melancólica. Les voy a ser muy honesto. Nunca había hecho una instalación tan rápido.
Incluso estaba chispiteando, casi a punto de llover. Todo el día estuvo así, pero no me detuve hasta terminar. Pero las cosas extrañas no habían terminado. Ya eran casi las 4 de la tarde cuando acabé todo. Incluso guardé mis cosas y le dije a don Benito que ya había quedado. Sin más, me hizo el pago, incluso con un extra por las molestias, me dijo. Y sin pensarlo, me subí a la camioneta y agarré camino. Antes de salir del lugar, doña Juliana me hizo una seña. Me detuve con ella. Se acercó, cubriéndose la cabeza con un rebozo. Que le vaya bien, oiga. Solo no se detenga y haga caso. Con ese pensamiento agarré camino, así como cuando una madre te advierte de algo y es ley acatarlo. Mientras manejaba por la penumbra de la selva, ya cayendo el sol, podía definitivamente sentir miradas, presencias, cosas que parecían acompañarme a la orilla del camino. Pero yo no me detuve y no lo hice hasta llegar a casa. Y no voy a negarlo. Llegué con los nervios hechos giras por el miedo. Jesús, aunque algunas personas pueden conocer esta historia, porque yo mismo la conté, quiero que esto quede en el anonimato. Podría aún generarme algunos problemas y sobre todo a ese lugar. Después de todo, al parecer, ya está funcionando actualmente. No sé cómo, pero ahí está. ¿Qué opinan ustedes, comunidad? ¿Será que los espíritus del bosque se manifiestan cuando ven una amenaza de nuestra parte? ¿O solo quieren hacernos saber que nosotros somos los malos? Déjame tu comentario y con gusto lo leeré. Quiero darte las gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó esta experiencia, suscríbete y déjanos un tenebroso like. No cuesta nada. Y con esto nos apoyarías a seguir trabajando cada semana con lo que ustedes, comunidad, nos cuentan y que quieren que más personas conozcan. Muchas gracias. Tengan una bonita noche. Descansen, si pueden. Hasta la próxima.